Bueno, bienvenidos a este cuarto episodio del curso de liquidación de nómina. El día de hoy vamos a estar hablando de prestaciones económicas, ¿ok? Y entonces, ¿qué es prestaciones económicas? Es aquel reconocimiento económico que se le da a cada trabajador, pues al momento de que presente alguna incapacidad. Entonces, las incapacidades pueden ser de manera permanente o de manera temporal. Las incapacidades que son permanentes, pues ya están en trámite o ya incluso pueden estar en pensión por invalidez. Entonces, las incapacidades pueden ser de origen laboral o de origen común. Entonces, ¿cuándo son de origen laboral? Pues las de origen laboral son dadas por dos situaciones. Pueden ser por una enfermedad laboral. ¿Okay? La enfermedad laboral puede ser aquella que es derivada por el ejercicio de sus funciones, es decir, una persona que trabaja con químicos puede que al tiempo, a los años, empiece a causarle estos químicos una enfermedad. Y la otra pues por un accidente de trabajo, ¿cierto? También pues derivada de las funciones que realiza o en el ejercicio de sus funciones. Un ejemplo claro puede ser aquella persona que asista a una actividad deportiva pues autorizada por la empresa, pues la empresa previamente debió notificar a la ARL de que esa persona iba a estar en esa actividad. Perfecto, entonces en ese momento la persona tuvo una situación en esa actividad deportiva, pues, y eso le dio origen a una incapacidad bajo un accidente de trabajo. ¿Ok? Por otro lado están las de origen común, pues son aquellas que no están derivadas ni han sido ocasionadas por accidentes de trabajo. Usted puede que en el ejercicio de sus funciones le dé un dolor de cabeza, pues ya eso el médico tratante es el que definirá de acuerdo a la entrevista que le está haciendo y pues él identificará si es basada bajo el ejercicio de sus funciones. Entonces, las incapacidades como tal, en este sentido, las que son de origen laboral son asumidas por la ARL, ¿cierto? Y pagará el 100% del reconocimiento económico desde el siguiente día. Perfecto. Ahora bien, las de origen común, pues depende de los días de incapacidad. Entonces tenemos que el empleador es uno de estos sujetos que entra dentro de las responsabilidades o de quienes asumen como tal el pago o el reconocimiento de esa incapacidad. Entonces el empleador va a asumir del primero al segundo día la EPS o entidad promotora de salud, ¿cierto? Asumirá del día 3 al día 180 y la AFP o administradora del fondo de pensiones asumirá del día 181 al día 540. ¿Ok? Luego del día 540, ¿cierto? Lo asumirá, el día de 541 en adelante lo asumirá ya sea la EPS o la AFP de acuerdo a ciertas situaciones que vamos a ver más adelante. Perfecto. Entonces, ¿a quiénes les aplica el reconocimiento económico? ¿Quién lo paga? ¿Cómo se da todo este manejo o por qué se da? Ok, todo esto está basado de la ley 100 del 93. Perfecto. Entonces, digamos que todo trabajador está vinculado al Sistema General de Seguridad Social Integral. Perfecto. Entonces, este sistema está compuesto por las EPS o entidades promotoras de salud, la ARL o administradora de riesgos laborales y las AFP, que son las administradoras de fondos de pensiones. Aquella persona pues que es trabajador debería estar vinculado al Sistema General de Seguridad Social Integral y es responsabilidad del empleador pues de que esté cotizando como tal y que esté cotizando, miren lo importante que es que esté cotizando a cada uno de estos, de cada una de estas entidades, porque el no pago de una de esas entidades puede ocasionar una situación bastante complicada al momento de que se genere una incapacidad. ¿Ok? Entonces veamos cómo funciona como tal con cada uno de estos componentes, ya sea si es una incapacidad de origen laboral o de origen común. Entonces borremos aquí rapidito para entrar a hacer un ejercicio casi que real. Ok, entonces primero iniciemos con la de origen laboral.
Perfecto. Entonces, digamos que o continuemos con el mismo ejercicio. Ok. Tenemos una persona, ¿cierto? Que asistió en representación de su empresa a una actividad, ¿ok? Y en esa actividad tuvo un accidente como tal y lo asume la ARL porque está en representación de la empresa y la empresa previamente notificó a la ARL. Entonces, esta persona en ese accidente pues tuvo que ir a una IPS, pues la IPS adscrita a su ARL, ¿cierto? Entonces aquí se pueden presentar dos cosas. Miren lo que pasa, la IPS cuando recibe al paciente, la IPS lo que va a hacer es llamar a su ARL a solicitar un código de autorización, ¿ok? Entonces, lo ideal es que previamente que el paciente llegue a la IPS, el empleador o el paciente llamen a la ARL y manifiesten el accidente, ¿ok? Para que al momento que la IPS llame, pues obtenga el código. No obstante, usted puede ir a la IPS sin previamente notificar a la ARL porque pues ya es una urgencia. Otras eventualidades pasarán en la que tendrán el tiempo para primero pues llamar a la ARL y pedir la autorización. ¿Ok? La ARL le va a decir vaya a esta clínica que está escrita con nosotros y ahí lo van a atender. ¿Ok? Al momento de que la IPS llame a la ARL ya va a tener su código de autorización. Bueno, pasó toda la situación y la IPS en este momento es un médico tratante, ¿cierto? Le entrega lo que es la historia clínica, la epicrisis, etcétera, y le entrega su incapacidad, ¿ok? Digamos que lo incapacitó por 15 días, entonces estos documentos, incluyendo la incapacidad, usted lo lleva a quién? Pues entonces lo lleva a su empresa, ¿ok? Lo lleva a su empresa. Digamos que hay una ley que se llama la ley antitrámite, que lo que busca es que el cliente o el afiliado o el cotizante no vaya directamente a la EPS a realizar esos trámites, sino que queden en responsabilidad de la empresa EPS. Ok, entonces estos documentos usted los lleva a su empresa, la empresa se encargará directamente con la EPS para que la EPS le reconozca la certificación de la incapacidad. ¿Por cuánto? Por los 15 días que le otorgó el médico tratante. Perfecto. ¿Por qué la EPS? Pues la EPS es la que está administrando los recursos y es la que reconoce el valor de, bueno, en este caso no lo reconoce la EPS, pero sí reconoce la incapacidad, porque acuérdense que como es de origen laboral, quien lo reconoce es la ARL. De manera que la empresa con esta certificación le recobra a la ARL para que la ARL pues le reconozca el valor de la incapacidad. ¿Cuánto reconoce? Pues dijimos que el 100% del valor de la incapacidad, que viene siendo el promedio de sus ingresos. Ok, entonces ¿desde cuándo reconoce? Desde el día siguiente. Perfecto. Entonces, ¿quién le paga ese dinero al trabajador? Pues normal, el trabajador casi que ni se da cuenta de eso, pues en su liquidación de nómina se lo discrimina, pero el empleador es quien le paga normalmente su cuenta, ¿ok? Su nómina se va a pagar normal porque el empleador se encarga de pagarle su salario normal con su incapacidad, ¿ok? Entonces, mientras tanto, la empresa queda con una cuenta por cobrar, ¿cierto? Una cuenta por cobrar a la ARL, pero la empresa le va a pagar a usted su salario normal, pues basándose o liquidando la incapacidad, claramente, que ahora más adelante vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a liquidar esa incapacidad. Ahora, mientras tanto, vamos a hacer el ejercicio en caso de que sea pues de origen común. Ok, ahora digamos que pues, de origen común, ¿cierto? Una incapacidad de origen común, digamos que usted presentó alguna situación en salud que lo hizo ir a una IPS. Perfecto. Digamos que un fuerte dolor de cabeza en su casa, usted lo hizo ir a una IPS. Entonces el médico tratante pues le expidió una certificación que es la incapacidad. Digamos que fueron 10 días de incapacidad. Perfecto. Entonces estos documentos de igual forma, ¿usted dónde lo lleva? A su empresa.
¿ok? Su empresa es por ley antitrámite la encargada de llevar esos documentos a la empresa, a la EPS. Y la EPS pues en su defecto va a generarle el certificado, pues siendo ella la administradora de los recursos, ¿ok? Entonces le da ese certificado por 10 días, pero solamente le va a reconocer 8 días de incapacidad, ¿cierto? El valor como tal. Acuérdense que el empleador asumirá los 2 primeros días, entonces el empleador asume 2 días y la EPS 8 días, perfecto. En este caso es lo mismo, la empresa, aquí está la empresa, le va a pagar su nómina normal, pues obviamente también liquidando lo que haya sido pues el tema de la incapacidad, pues le pagará 15 días de salario, ¿cierto? Que son, bueno, en este caso son 10 días, le pagará 20 días de salario y 10 días liquidado con incapacidad. Ahora, ¿cuánto nos pagan a nosotros de incapacidad? En este caso le van a pagar el 66% y en otros casos se le pagará el 50% del salario, pues dependiendo los días de incapacidad, que ya vamos a ir más adelante a dar en detalle esa situación. Entonces, aquí resumiendo, digamos que 2 días los pagará el empleador y 8 días los pagará pues la empresa. ¿Por qué les resumo esto? Por lo siguiente. Como les decía, en resumen, el empleador reconoce 2 días y la EPS en este caso reconoce 8 días para un total de 10 días de incapacidad y de nómina le van a liquidar pues 20 días. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces imaginemos pues de que unos días después, ¿cierto? El afiliado o el cotizante o el trabajador pues se volvió a incapacitar, digamos que en este caso le dieron 15 días de incapacidad, ¿ok? Esta incapacidad es incluso o derivada de esta misma incapacidad, ¿ok? O de esta misma diagnóstico o de esa misma situación de salud, ¿ok? Entonces, en este caso, estos 15 días los va a asumir la EPS, ¿ok? 15 días los va a asumir la EPS, el empleador no va a asumir estos días, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto es algo que se le llama prórroga y dentro de la ley está consignado de que si es prórroga o continuidad del diagnóstico anterior, pues el empleador no está obligado a reconocer, ¿ok? Si el trabajador se incapacitara pues por algún diagnóstico diferente, en ese caso el empleador sí asumiría esos dos, pero en este caso está dándole continuidad a un tratamiento, de manera que para esta incapacidad ya lleva 10 y 15, 25 días de este diagnóstico y esos días se pueden ir sumando hasta que hasta llegar a los 181 que empieza a reconocer la AFP, ¿cierto? Cada cosa pues tendrá unas condiciones para pues, dar la responsabilidad al ente que va a asumir ese reconocimiento de incapacidad. Ok, entonces en resumen tenemos, de acuerdo a los días de incapacidad, ¿quién asume la incapacidad? Ya sea el empleador, la EPS, la AFP o la ARL. Entonces, la empresa como tal reconoce del día 1, perdón, al día 2. La EPS reconoce del día 3 al día 180. La AFP del día 181 al día 540. Y acuérdese que hablamos de que del día 541, pues lo asumirá ya sea la EPS o la AFP, ¿cierto? De acuerdo a ciertas situaciones que veremos más adelante. Y pues la ARL reconoce desde el primer día, ¿cierto? Del día 1 y pues reconoce el valor de la incapacidad del día siguiente, desde el día siguiente. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el valor que reconocen por la incapacidad? Si usted se incapacita por ciertos días, pues el valor que le van a reconocer es del 66.6%. ¿Ok? 66.66% de su IBC o ingreso base de cotización que haya tenido en los últimos meses. ¿Ok? Adicional a esto, pues
desde el día 91 al día 540, solo se va a reconocer el 50% pues de ese mismo IBC. Ok, más adelante vamos a hacer también una liquidación para que vea cómo va a quedar su nómina liquidada y cómo va a reflejarse dentro de su volante de nómina. Ok, ahora veamos quién es el responsable de pagar la incapacidad luego de los 541 días. Es decir, cuándo le toca a la EPS y cuándo le toca a la AFP. Ok, entonces, ¿cuándo le toca a la EPS? Cuando el médico certifique un concepto de rehabilitación para continuar el tratamiento. Quiere decir que la persona puede retornar al mundo laboral. 2. Cuando el paciente, aún siguiendo los protocolos y tratamientos, no haya tenido alguna recuperación, pues es ya a raíz de la EPS que no ha dado con el tratamiento adecuado. Y 3. Cuando se prolongue el tratamiento por causas de agentes externos. Ok, entonces en los demás casos es la AFP la que pues cubre con el reconocimiento económico. Cuando ya llegan esos 541 días, pues se tramita la incapacidad por invalidez y pues es la EPS quien da un concepto desfavorable de rehabilitación y se dará inicio a esta misma pues este trámite de pensión por invalidez. Todo esto está consignado en el decreto 780 del 2016. También está en el artículo 41 de la ley 100 y también en la ley 019 de 2012. Perfecto. Ahora bien, así como la EPS reconoce incapacidades, también está facultada para no reconocer algunas incapacidades y eso está en el decreto 780 de 2016. ¿Ok? Cuando la EPS no reconoce una incapacidad, pues cuando la incapacidad se origina por un accidente laboral. Obviamente, si se origina un accidente laboral, lo asume la ARL. ¿Ok? Por el no pago de aporte, es decir, que su empleador lo tiene afiliado, ¿cierto? Pero no está pagando los aportes. Cuando tiene menos de 4 semanas de cotización, es decir, que usted nunca había cotizado al sistema, ¿cierto? Cuando tiene una incapacidad derivada de un tratamiento estético. Los 2 primeros días de incapacidad, pues que obviamente lo que decíamos anteriormente, esos 2 primeros días lo asume el empleador. Cuando supera los 180 días de incapacidad, pues también decíamos que cuando supera esos 180, es decir, a partir del día 181, lo asume la AFP. Cuando supera los 540 días, es decir, a partir del día 541, siempre y cuando se den las condiciones que hablábamos anteriormente. Cuando no está afiliado a la EPS, pues obviamente si no está afiliado a la EPS no tiene derecho a reconocerle una incapacidad. En este caso el empleador como tal es el responsable y eso era lo que decía ahorita, pues debe el empleador afiliarlo a todo el sistema general de seguridad social integral, porque dado el caso que no lo afilie, pues el empleador empezará o deberá asumir todos los costos que se han originado pues por todas las incapacidades e incluso si la incapacidad es laboral. Algo a tener en cuenta es que cuando se presenta una incapacidad mientras usted está de vacaciones, pues acuérdese que la empresa notifica esas novedades a la ARL. Es decir, si usted sale de vacaciones a partir del 1 de octubre hasta digamos el 20 de octubre, ¿cierto? La ARL ya debe tener notificado o debe tener conocimiento de que en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, usted estará de vacaciones. ¿Ok? Entonces, si usted presenta una incapacidad dentro de ese rango, obviamente no será de origen laboral, ¿cierto? Porque está de vacaciones, pero será de origen común. Entonces, en ese sentido, se interrumpen las vacaciones y las vacaciones se van a reanudar pues una vez terminada la incapacidad, ¿cierto? Entonces se suspende las vacaciones, se reanuda una vez termine la incapacidad. También algo que hay que tener en cuenta es que las EPS tienen un plazo de 20 días para pagar el reconocimiento económico.
Eso iniciaría a partir de la radicación por parte del afiliado o del empleador ante la EPS. Las incapacidades también prescriben a los 3 años. Ahora bien, hagamos un ejercicio para liquidar como tal la incapacidad. Ok, entonces tenemos el ejemplo de Samuel. Samuel tiene un salario de 1.800.000, es decir, 1.8 salarios mínimos, lo que quiere decir que aún no aplica el auxilio de transporte. Entonces, aquí vemos que a Samuel le están liquidando 15 días de salario que equivalen a 900.000 pesos. Es decir, de esos 1.800.000, ok, de esos 1.800.000 que los dividimos entre 30 para conocer el valor día, pues lo multiplicamos luego por 15 días de salario, ok, y eso nos da 900.000 pesos, pues que equivale a la mitad del mes. Ok, esto es lo que nos está dando este salario. Ahora bien, por otro lado están estos 599.940 que pues también salen del salario dividido entre 30 para conocer el valor del día, multiplicado por 15 días, que son los 15 días de incapacidad, y a ese valor que nos da 900.000 pesos, ¿cierto? Les calculamos cuánto es el 66.66% que se le reconoce del valor de incapacidad. Aquí dice 67, pues porque los decimales se están acercando pues al más cercano. Vamos a ampliar aquí los decimales y aquí queda 66%. Perfecto. Entonces, al calcular o al realizar ese cálculo, nos indica que este es el valor que se reconoce como incapacidad. Hay empresas incluso que como beneficio a sus empleados les reconocen ese otro 33.33% para que el empleado digamos no pierda o no se vea desmejorado su salario. Eso se lo dan como un beneficio adicional. Perfecto, pero no todas las empresas lo hacen. Entonces, pues en la liquidación del auxilio de transporte, pues claramente 15 días de auxilio, pues porque son 15 días de salario, pues con unos 15 días que trabajó, los otros 15 días pues estuvo incapacitado. Y pues la nómina normal, de acuerdo al IBC que tenga. Perfecto, entonces hasta aquí este episodio. Nos vemos en un próximo episodio donde vamos a hablar de pues las licencias. Existen licencias de maternidad, existen licencias de luto, existen pues licencias de paternidad, existen licencias no remuneradas. Pues eso lo vamos a ver en un próximo episodio y vamos a ver cómo se liquidan esas licencias.